Hola, bienvenido a la clase 7 de CAD Smart. Esta es la segunda parte de la edición básica en CAD. En esta ocasión puliremos lo que empezamos en la primera parte. Por eso esta clase complementa a la anterior, donde ya vimos cómo mover y duplicar elementos. Hoy veremos las herramientas que afinan y conectan y dejan tu plano listo para construcción. Trabajemos sobre el ejercicio que iniciamos en la clase pasada y prepárate porque te mostraré cómo usar cada comando así como sus shortcuts e identificaremos cuándo empleamos sobre este dibujo o cualquier otro, y al final del video te dejo una nota sobre la licencia de Project CAD. El enlace estará en la descripción, así que empecemos. Bien, la primera herramienta que veremos es estirar o stretch. Esta nos permite estirar un elemento o parte del dibujo y podremos hacerlo con líneas, polilíneas o arcos, incluso con splines, pero no aplicará para los círculos ni los puntos. A estos no los estira, solo los va a mover. Pero esta tiene una condición, y es que para poder hacer que un elemento se estire debemos seleccionar solo con una selección de izquierda a derecha, siempre. La selección con el recuadro azul no nos vale, porque con esta selección solamente podremos seleccionar algo si encerramos todo el elemento, y si encerramos todo un elemento, el comando lo que hará no es estirar, sino solo mover. Además, deberemos seleccionar solo una parte, la parte que queremos estirar. Si yo quiero estirar esta parte de aquí, debo tratar de seleccionar solo sobre ese sector, y lo mismo para cualquier otro lado que querramos estirar. Visualmente no tiene un distintivo y se verá como si tuviésemos todo el elemento seleccionado, pero solo con saberlo y teniéndolo en cuenta lograremos ejecutar el comando correctamente. Vale con seleccionar un tramo y podremos sumar o quitar elementos. Fíjate cómo puedo agregar elementos seleccionándolos de la misma forma. Y si pulso la tecla Shift sostenidamente mientras clico sobre un elemento, este dejará de estar seleccionado. Voy a ejecutar por aquí con S Enter, clico un punto de referencia y ve cómo se estiran los elementos con solo mover el mouse. Por ahora voy a cancelar y ahora lo haré seleccionando todo el elemento completamente. Fíjate que lo que hace es moverlo, y lo mismo hará si lo hago con la selección de derecha a izquierda. Ahora, con esto en mente, voy a seleccionar estas columnas de por acá y ajustaré algunas medidas para que empecemos a tener una disposición un poco más real de lo que son las columnas y poder llegar a hacer un plano en condiciones. Selecciono esta sección así, doy S Enter, pico por aquí este punto y lo llevaré al eje. Y aquí moví las columnas, mientras que los muros, tanto de esta partecita de acá como esta otra de acá, se estiraron. O bueno, estos se estiraron y estos se comprimieron. El caso es que se ajustaron. Stretch es como un resorte, alarga y encoge y mueve solo lo que quiere, sin deshacer todo el dibujo. Así es, Archie. Voy a dejar esto aquí de esta forma y ahora veremos cómo hacer. El recorte o trim lo podremos ubicar en esta parte y su shortcut es TR. Y ahora solo con tocar las líneas sobre el tramo que deseo recortar, la línea se ajustará o recortará hasta que encuentre un tope o el obstáculo más cercano, aunque también yo podría definir cuál sería ese tope. Veamos un ejemplo por aquí. Aquí tengo varias líneas, voy a ejecutar el comando, lo llamo con TR Enter, selecciono la primera opción que me dará la oportunidad de seleccionar uno o más objetos que serán los límites para hacer mi recorte. Al terminar la selección de estos elementos daré un Enter y ahora podré tocar o seleccionar las líneas que deseo eliminar. Procederé a tocar la parte que necesitamos recortar y así podremos eliminar las secciones de líneas que nos sobran o que se desfasan y obtener intersecciones más limpias. Quitar proyecciones de muro dentro de las columnas o simplemente eliminar cualquier sobrantico que tengamos por ahí. Recortar es como pasar la lija, quita los sobrantes y deja la superficie lista. Tienes razón, Archie, pero veamos ahora otra herramienta con la que podremos. Empalme es otra forma con la que podremos hacer uniones mediante la herramienta de Fillet. Para esto tendremos
dos opciones que podremos convertir en tres. Ya te explico. La primera será usar el fillet o el chamfer sin ninguna modificación. Los podremos encontrar aquí en la barra de opciones, aunque el filete es un poco más fácil de llamar. Solo pulsamos F-Enter y ya lo podremos ejecutar. Y ahora tocamos dos líneas o polilíneas y estas se ajustarán solas, uniéndose en el cruce, sin dejar sobrantes. Y podremos hacer esto con cualquier par de líneas que no sean paralelas. El segundo y tercer método serán usar tanto el redondeo, biselado, chamfer, chaflán, corte, sesgado. Esto tiene varios nombres, pero la idea es que la esquina no sea recta. Y pues tenemos la opción de hacerlo curvo con el fillet o inclinado, o sea, con un chamfer. Ejecutemos la primera, F-Enter, y miremos la barra de comandos. Aquí nos da la opción de indicar un radio. Por ejemplo, voy a poner .2, Enter, y ahora tocar las dos líneas que quiero unir. Se unirán con un redondeo. Este arco se creará automáticamente y las líneas se conectarán. Si tendremos una polilínea con diferentes vértices, podría tocarla solo una vez y todos los vértices o esquinas se convertirán en curvas. La tercera opción pues sería el chamfer, que es una línea diagonal. Vamos a buscar por aquí la herramienta, podríamos buscarlo escribiendo CH y me ayudaré aquí en las flechitas, bajo, Enter, y en la barra tenemos también varias opciones. Nos interesarán por ahora la del ángulo, que es la más común, usándola a 45 grados, y la de distancia, pero como siempre la indicación dependerá del proyecto, de la necesidad, de las especificaciones que tengamos para suavizar las esquinas, hacer molduras o para tuberías, o también podríamos usarlo en detalles de mobiliario, etcétera. Lu, ¿y si necesitamos de nuevo hacer los empalmes rectos? Fácil, ejecutamos el comando y lo devolvemos a cero, ya sea el radio, el ángulo o la distancia que cambiamos. Pero no acortemos más, vamos ahora a alargar o extender. Es el antónimo de recortar. O sea, alargará ya sea una línea, una polilínea o un arco hasta que encuentre el obstáculo más cercano o le definamos un límite. Así que ejecutaré el comando X Enter, el cual pues también lo podemos encontrar por acá, y voy a extender. Mira cómo llega hasta este trazo que está por aquí. Y si necesitamos que pase hasta una línea más allá, podríamos hacerlo con clics hasta lograrlo o definirlo desde un principio. Por eso te decía que este era el antónimo de extender, pues funciona prácticamente con las mismas opciones, pero este no borra sobrantes, sino que dibujará los faltantes. También se parece un poco a estirar y al mismo fillet, pero cada una tendrá sus ventajas y será útil según sea el caso y actuará igualmente de una forma diferente, así que trata de no confundirlas y veamos cómo. Esta es una herramienta que nos permite separar elementos. Según lo que tengamos, las polilíneas pasarán a ser líneas. Si tenemos bloques o grupos, estos pasarán a ser los elementos con los que tenemos dibujados. Puede pasar cotas a líneas y textos, los achurados a líneas y puntos, por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que se explota o se descompone. Además que usarla es súper fácil. Si clicamos aquí o llamamos con X Enter, ya el elemento quedó explotado. Es un comando que usamos mucho con desconocimiento y solemos usarla cuando no sabemos editar correctamente un elemento. Y se comete el error de pensar de que como no puedo modificarlo fácilmente, pues exploto y listo. Porque pues de esta forma sí pasamos a tener elementos que son mucho más fáciles de editar, pero la verdad es que podremos estar estropeando un largo trabajo haciendo esto. Si de verdad tienes que hacerlo y trabajas dentro de un equipo de trabajo y hay varias personas realizando un dibujo, te aconsejo que guardes primero una copia y edites esa copia. O si tienes la oportunidad, pregunta si puedes explotar ese elemento o pregunta cómo lo puedes editar. Claro que si tienes pleno conocimiento de lo que estás haciendo, adelante. Si explotas una referencia externa, tal vez termines en pedacitos en el trabajo. La verdad creo que alguna vez sí pensé en picadillar a alguien. Mejor pasemos a ver cómo editar una polilínea.
con el comando P, y yo te invito a que pruebes todas y cada una de estas opciones y sobre todo practiques con join, con la que podrás unir y convertir líneas en polilíneas. También practica con close para cerrar una polilínea. Te aseguro que cada una de estas opciones te pueden llegar a ser útiles en cualquier momento. Practicarlas y conocerlas será la clave. Pero yo hoy quiero enseñarte a editar las polilíneas a partir de sus nodos. Si tocamos una polilínea, veremos que tiene un nodo en cada vértice y un como medio nodo en el centro. Si colocamos nuestro crosshairs en cada uno de estos nodos, veremos que tenemos diferentes opciones. Mira cómo sale un menú con unas opciones que tienen una letra subrayada. Si pulso la tecla podré ejecutar esa opción sin clicar nada. Solo pondremos, por ejemplo, S para estirar, la V para crear o adicionar un nuevo vértice y con la R podremos eliminar ese vértice. Pero si estamos en la mitad, veremos que la última opción nos permite no eliminar, sino convertir ese segmento en un arco con la letra A. Y si ya es un arco, podríamos convertirlo de nuevo a una línea y solo hay que pulsar la tecla. No debes pulsar Enter y tampoco clicar nada. Pasemos al Con break o partir podremos dividir o hacer una separación de tramos en polilíneas sin hacer cosas extra, como por ejemplo crear límites para ejecutar el trim. Voy a hacer un ejemplo por aquí, haré un break en este tramo de línea ejecutando con BR Enter. Clico sobre la línea y ahora clico otro punto por aquí y mira cómo se ha creado una abertura de esa polilínea. Y también podríamos separar sin hacer un hueco. Aquí el único pero es que el comando no tiene shortcuts, así que nos toca, como hemos visto, escribir y buscar el comando, y así haremos que esa línea se divida en el punto que escojamos, así como lo estás viendo aquí en pantalla, y listo, ha quedado la línea dividida. Y el antónimo de break será join. Esta herramienta que puedes llamar solo con J Enter en el caso en que los segmentos ya sean polilíneas y estén perfectamente unidos los vértices de esta polilínea, solo con tocando las dos líneas se unirán. En caso de que no se unan, revisa precisamente que los vértices se estén tocando o que de las líneas al menos una sea una polilínea. Si estas condiciones no se cumplen, en este caso este join no nos funcionará y tendremos que recurrir al join que veíamos con la herramienta de Pedit. Unir y partir son las tijeras y las costuras del dibujo vectorial. Mira nomás la evolución que has tenido. Partimos de una sola columna, la cual se fue convirtiendo en este resultado. Todo un plano arquitectónico, con sus muros unidos y todo listo para moblar. Buen trabajo, te felicito por llegar hasta aquí, ya estás listo para dibujar todo lo que necesitas. Además hay cómo pulir y dar coherencia a cualquier dibujo, figura o plano. Solo necesitas practicar estos pasos para que trabajar sea cantar y silbar. En la próxima clase veremos y aclararemos todo sobre los OSNAP, veremos cómo funcionan cada uno y por qué son claves. Aprenderemos a activarlos para ver su poder de precisión y verás su utilidad aplicándola a ejercicios prácticos. Por ahora, cuéntame qué tal te ha parecido Project CAD o si ya descargaste su versión de 30 días y si te animas a adquirir una licencia. Project CAD es una alternativa bastante económica frente a AutoCAD, la cual nos permite trabajar en ella casi como si estuviéramos allí. Sus comandos y funciones, como has visto, son prácticamente idénticos. Además, tiene un constante flujo de actualizaciones y herramientas que mejoran la experiencia de dibujo. En la descripción encontrarás un enlace donde podrás comprar tu licencia. Tienen licencias anuales que puedes instalar en 2 dispositivos si necesitas, por ejemplo, llevar tu portátil y no tener la licencia solo en tu PC de escritorio. O puedes adquirir una licencia permanente y olvidarte de pagar por licencias cada año. Hay planes corporativos por PC o por servidor y además apoyas a este canal con el enlace que te dejo en la descripción. Aunque también me apoyas un montón si te suscribes al canal de ArcSnap y activas la campanita para no perderte ninguna de las clases, compartiendo este video con amigos o ese colega que aún batalla con el CAD.
Si deseas impulsar conmigo a tu lado tus proyectos o conocimientos con clases ajustadas a tus intereses y necesidades, puedes buscarme a través de tusclases.com. También puedes pasarte por la página de Patreon. Te dejo material gratuito. Todos los links están en la descripción. Nosotros nos vemos en la próxima clase, donde haremos de la precisión nuestra aliada. ¡Chao!